Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta al INERM. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, les damos la más cordial bienvenida. Y me da mucho gusto presentar a la doctora Ana Lau Jaiven, quien es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación giran en torno a la teoría de género, la historia de las mujeres durante los siglos XIX y XX, historia oral, políticas públicas, historia urbana e historia de la Ciudad de México. La doctora Ana Lau Jaiven es una de las investigadoras más destacadas en estudios de género e historia de las mujeres en nuestro país, motivo por el cual el INERM la distinguió con el Premio Clementina Díaz y de Obando 2015 a la trayectoria en historia social, cultural y de género. Entre sus publicaciones están La nueva ola del feminismo en México, otro texto en coordinación con Gisela Espinosa Damián que se titula Un fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México 1910-2010, y en coordinación con Mercedes Zúñiga Elizalde, El sufragio femenino en México, voto de los estados del Colegio de Sonora. También participó en una publicación del INERM que se editó el año pasado. El texto se titula La historia de las mujeres, una nueva corriente historiográfica, en el libro Historia de las mujeres en México del INERM, que ha tenido mucho éxito y ya se agotó, pero ustedes lo pueden consultar en línea en nuestra página de internet. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Laura Jaiven. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, pero para eso voy a empezar hablando un poco de biografía. Yo con Juana tengo una relación de amor y odio ya de buen rato, llevo mucho rato trabajándola y me he preguntado qué significa entrar en la vida de otra persona. ¿Qué es esto de intentar comprender su accionar, de velar los aspectos que nos llama la atención a cada una de nosotros, nosotras, ¿sí? Es por ello que hoy en la tarde pretendo ofrecer un panorama, pues no les voy a decir que muy amplio por cuestiones de tiempo, pero de la representación del ejercicio femenino, en este caso de Juana, a lo largo, ¿sí?, de su vida. Si bien parece que la biografía había sido dejada de lado en la historiografía, mi interés es traerla de nuevo a la palestra para analizar las experiencias de las mujeres que transgredieron el orden de género e intervinieron en la vida pública y desafiaron la exclusión a la que estaban confinadas. El ámbito público-privado, ese que nos cuesta tanto trabajo a las mujeres manejar, porque a veces estamos adentro y a veces estamos afuera, no reconoce fronteras a través de la intervención. Ya tengo dos. A través de la intervención de estas mujeres. Uno de los teóricos de la biografía más importantes, que se llama François Dos, un francés, historiador, afirma y confirma la necesidad de la biografía moderna para enriquecer no solo a la historia, sino también a otras disciplinas, ¿sí? Por eso creo
que la mirada biográfica es una propuesta teórica metodológica que se inscribe en las nuevas perspectivas en torno a las trayectorias de vida. Eso es muy interesante, porque si ustedes piensan, casi todo el curso que se está dando ahora en el INERM es sobre biografías, es rescatar tanto a hombres como a mujeres que no habían sido actores de la historia, actores o actoras de la historia, y la biografía nos da esa posibilidad, y esta mirada biográfica, el uso de las biografías de mujeres ha mostrado la posibilidad de comprender los procesos históricos, culturales, sociales, en áreas de conflicto entre los géneros, dando como consecuencia una forma diferente de acercarse a examinar el pasado. Si se fijan, a través de la vida de estos y estas personajes, podemos entrar a la historia de otra manera y con otra mirada, ¿sí? Por eso el enfoque biográfico ha ido constituyendo como un método de investigación distinto al que se había usado a partir de los relatos de vida. Desafortunadamente, muchas de estas mujeres no las podemos entrevistar, pero el acercarnos a sus escritos, a su accionar, nos permite conocer la historia desde otro lugar, ¿sí? Por eso, aproximándonos a la biografía, lo que se pretende es develar esas experiencias, esas representaciones de las mujeres, de la feminidad en procesos de cambio social. En el caso de Juana, durante la Revolución Mexicana, desde la oposición hasta mucho después de la Revolución, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, también voy a obviar un poco el contexto histórico, aunque sí les voy a dar algún contexto histórico, ¿sí? Voy a empezar diciéndoles que la vida y el acontecer de Juana todavía es un mito. Hay muchos recovecos de su vida que todavía no conocemos, y hay múltiples biografías que consignan su accionar, vamos a decir, y caen en falsedades. Yo no entiendo por qué, porque vienen repitiendo mucho de lo que las historiadoras alguna vez dijimos equivocadamente y se sigue repitiendo. En el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ahorita les voy a contar más, vamos a encontrar que hay varias biografías sobre ella. La más importante es la de Ángeles Mendieta Alatorre, escrita en 1983, donde da cuenta de la autobiografía de Juana. Juana escribió su autobiografía, y la hija de Juana, Laura, la única que vive para contarlo, le da a Ángeles Mendieta estos papeles, y de esa biografía hemos partido todas aquellas que trabajamos sobre Juana, ¿sí? Mendieta además tuvo acceso a varios ejemplares del semanario Vesper, mismos que integra en el texto. Este es un paréntesis. Vesper, el periódico más importante que escribió, publicó, hizo ahora sí que con sus manos Juana, no existe, por lo menos donde yo lo he buscado. Sí. Ángeles Mendieta dice que ella lo vio. Yo conozco un ejemplar que me regalaron, ¿sí? Ya lo busqué hasta en Austin, Texas, en el archivo
importantísimo sobre México y no lo encuentro, ¿sí? Ahora, además de la biografía de Ángeles Mendieta, también hay una biografía de una joven que se llama Alicia Avellaneda, que en 1994 gana un concurso de DEMAC y por haber hecho una biografía pequeña de Juana Belén, ¿sí? Y Avellaneda se apoya, al igual que, como les había yo dicho, que muchos de nosotros, en Mendieta, pero además busca y consulta algunos documentos del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde da cuenta de algunos detalles sobre Juana, ¿sí? Con motivo del Año Internacional de la Mujer en 1975, se publicó un número de Historia Obrera que no les pude fotografiar por problemas, ahora sí que tecnológicos, y ahí apareció un artículo muy bien documentado de Pedro Siller, titulado Testimonios de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, donde presenta una biografía pequeña, muy pormenorizada, y él tuvo acceso a uno de los números de Vesper de 1903 y a otro del Desmonte de 1919 y los reproduce en el artículo. Además, tiene una fotografía que yo también les voy a enseñar, donde Juana aparece, no lo dice porque no lo sabe, con dos niños, rodeada de dos niños, que es una fotografía que vamos a ver, que dos niños que ella adoptó dos niños zapatistas que ella adoptó durante la Revolución, que se llamaban Herón y Feliciano López Negrete, y que van a vivir con ella un rato y luego van a morir muy jóvenes, ¿sí? Varias semblanzas de Juana han sido escritas también por hombres, sobre todo cuando muere en 1942. Y es el caso de Pedro Morino, que les voy nada más a leer lo que dice y ya entramos a la biografía. Él dice de Juana: puso energía en su vida al servicio de los desnudos campesinos. La embriagó el olor de la tierra doliente morelense, porque doña Juana Gutiérrez de Mendoza, para mi imaginación, fue hermosa figura liberal. Se la vio caminar por el campo, colaborando con el Ejército Libertador del Sur, al lado de Santiago Orozco, como lo cuenta, al que amó y alentó en el combate. No crean que hay muchas, mayor parte de las pequeñas semblanzas que hay de Juana son muy parecidas, ¿sí? Bueno, pero ¿quién fue esta mujer de la que estamos hablando? Voy a empezar por atrás. El 13 de julio de 1942, a la edad de 67 años, murió Juana Gutiérrez de Mendoza. Fue enterrada en el Panteón de Dolores y en su tumba no había ninguna nota que dijera quién yacía ahí. No hay lápida que señale quién yace en ella. Fue rebelde, fue luchadora, fue periodista, fue maestra y fue poeta. Aquella mujer menuda que cuentan que fumaba en serio, que usaba una larga trenza que se recogía en un chongo fijado con horquillas, que era poeta y admiradora de Bécquer y de Gutiérrez Nájera, ya
Muerta, no volvería a pelear ni usaría otra vez la pluma. Los vecinos de la calzada de Tlalpan, 1595, donde murió, ya no verían más esa figura vestida de falda y saco negro, camisa blanca y botines hasta los tobillos. Ya no se volverían a escuchar sus diatribas, ni sus bromas, ni su imaginativa manera de apodar a todo mundo. Si se fijan, yo aquí saco pedazos de una entrevista que hice en 1996 a la nieta de Juana. Gracias a eso pude conocer algunos detalles de la vida de esta mujer, tanto como que apodaba a todo mundo, que a todo mundo le hacía un apodo, que era muy bromista, que se la pasaba discutiendo, que tenía muy mal carácter y era muy discutidora, ¿sí? Y por eso tuve la suerte de conocer un poquito más de esta mujer, ¿sí? Y quiero decirles que yo he vivido con ella precisamente desde 1996 y cada vez encuentro algún otro detalle de su vida, ¿sí? María Juana Francisca Gutiérrez Chávez, aquí tienen su certificado de bautismo. Nació en San Juan del Río, Durango, el 27 de enero de 1875, no de 57, como lo van a encontrar en múltiples biografías en el internet. ¿Sí? Ahí está, ahí dice 1875, el 27 de enero, ¿sí? Fue hija de Santiago Gutiérrez Lomelí, un campesino de Jalisco que había emigrado al norte de México en busca de mejores oportunidades para trabajar en las haciendas durante la siembra y cuya afición era la carpintería, que heredó a su hija, quien toda su vida hizo sus mesas, sus sillas, sus escritorios, ella, porque eso era uno de sus, porque le gustaba mucho hacer. Y de Porfiria Chávez, una mujer muy devota, obcecada y rígida, descendiente de los indígenas Kach, de los Caxcanes de Zacatecas. Y quiero decirles que esa devoción y religiosidad que tenía la madre de Juana va a ser una de las características que va a tener Juana, que va a ser anticlerical de hueso colorado. Y siempre dijo que era por causa de esa religiosidad de su madre. La familia se estableció en una hacienda en San Pedro del Gallo, donde Juana y su hermana Rosa, a quien Juana le puso Yoba, asistieron a la escuela, aprendiendo los rudimentos de escritura y lectura que ella completó con información por su cuenta. La muerte anticipada del padre las dejó en la orfandad, por lo cual Juana y Yoba tuvieron que salir de la escuela y trabajar. Según la nieta, ambas fueron empleadas del lugar por un buen rato para poder ayudar a su madre. Sí. Cuando cumplió 17 años, en 1892, como se estilaba entonces, se casó. Y se casó con un minero, Cirilo Mendoza. Siempre usó el apellido de Mendoza. Juana siempre se puso de Mendoza, siempre se puso Juana Gutiérrez de Mendoza. Sí, ahorita vamos a ver lo otro. Entonces, casándose con Cirilo,
la pareja se trasladó a vivir a Coahuila, a Sierra Mojada, donde él era rallador de mineral en la mina La Esmeralda. En ese entonces, en Coahuila había un auge de la minería y hubo varios centros de población que se fueron organizando alrededor de regiones que producían minerales como el zinc, el carbón o el cobre, ¿sí? En Sierra Mojada, Juana tuvo la oportunidad de ver la mala situación por la que pasaban los mineros y eso hizo que empezara a escribir artículos que mandaba a los periódicos de oposición. También en Coahuila, en Sierra Mojada, Juana procreó 3 hijos. Santiago, quien murió muy niño, no sabemos que nació aproximadamente en 1893, pero sabemos también que murió muy niño, o sea, seguramente no llegó al año. Laura, que nació en 1895 y moriría en 1975, y Julia, que nació en 1899 y murió en 1933. La muerte del niño de Santiago fue muy doloroso para Juana y ella decía que Santiago, su hijo, era la estrella de Belén y por eso se puso Juana Belén. Esa es una de las hipótesis que tenemos. La otra es que como estuvo varias veces en la cárcel de Belén, se pudo haber puesto Juana Belén, pero no hay una explicación y firma Juana B. Gutiérrez de Mendoza. Entonces, estas son las hipótesis que hay. Inclusive, eso es lo único que hemos podido elaborar sobre el que se haya puesto Belén, ¿sí? Ahora, cuando empezaron a aparecer los artículos de Juana, tanto en el Diario del Hogar como en el Chinaco, que dirigía Paulino Martínez, uno de los que va a ser uno de sus grandes amigos, las autoridades empezaron a buscar quién era esa que escribía esos artículos tan incendiarios. La encontraron y la metieron a la cárcel, ¿sí? Estuvo encarcelada por 3 meses y eso hizo que sus posturas se recrudecieran y que empezara a investigar un poco más sobre la situación del país. También se van a encontrar que hay quien dice, les voy a poner una foto, ahí está la foto de Juana, es la foto que conocemos, hay quien dice que Cirilo le enseñó a leer y escribir y yo mantengo que ella le enseñó a escribir a él, a leer y escribir a él, ¿sí? Estando en Coahuila, aprendió a coser, hacía ropa de mezclilla para los mineros y con ese dinero, cuenta su nieta, que compró un hato de cabras y vendía la leche y con eso pudo empezar a trabajar políticamente. Además, compró acciones de la mina. Piensen en eso, o sea, empezó a ahorrar y con eso se podía mantener y mantener a sus hijos, ¿sí? Cuando salió de la cárcel y siguió escribiendo, le avisaron que tenía que salir corriendo
porque la estaban persiguiendo y la iban a encarcelar y probablemente ya no la soltaban. Por lo tanto, huyó. Con ese dinero que había juntado, vendió las acciones, vendió las cabras y se fue a Guanajuato, donde va a empezar a publicar, ahorita les voy a contar, Vesper. Todavía no. Sí. Cuando ella llega a Guanajuato, ya la oposición a Díaz es patente. Ya hay una oposición organizada, ¿sí? Ya se vio que Díaz violaba flagrantemente las leyes de reforma y la Constitución de 57, y con eso de que Díaz tenía una, vamos a ponerle, una política de conciliación con la Iglesia, a los sectores más liberales no les parecía esto y empezaron a oponerse. Y en San Luis Potosí, en 1901, eso ya lo saben ustedes, se organizaron, encabezados por Camilo Arriaga, varios clubes liberales, ¿sí? Esto y las declaraciones del obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón fueron el detonante para esta organización, para que se organizaran la oposición, los liberales, y con ello Juana, ¿sí?, afirmó su arraigado anticlericalismo y además su animadversión a aceptar que las mujeres votaran porque siempre pensó que las mujeres iban a hacerle caso a la Iglesia. Es más, en 1917 es uno de los argumentos que esgrimen los constituyentes, ¿sí? Ya después, hacia los años 30, Juana va a cambiar un poquito esta premisa, ¿sí? Estos clubes liberales que proliferaron en toda la República, ¿sí?, que, como yo les decía, se organizaron y se reunieron en el primer Congreso del Partido Liberal Mexicano en 1901. Y como Juana había publicado Vesper, empezó a participar con estos liberales. Inclusive se cuenta, yo no lo tengo comprobado, que ella alcanzó a fundar un club liberal en Minas Nuevas, un club liberal que llamaron Benito Juárez. Acuérdense que se llaman Benito Juárez, Leona Vicario o Hijas de Cuauhtémoc, etcétera, ¿sí? Cuando se trasladó a Guanajuato, que es lo que yo les decía, publicó Vesper, se compró una imprenta y ella, como vio que nadie la iba a publicar, ella se compró su imprenta y aprendió a hacer los tipos, a armarlos, y publicó Vesper con el lema Justicia y Libertad, ¿sí? La publicación y la distribución de Vesper levantó comentarios halagadores entre algunos periodistas. Tan es así que los Flores Magón en Regeneración resaltaron el hecho, y se los voy a decir más o menos, que cuando los hombres flaqueaban frente a la tiranía, y cito textual, aparece la mujer animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios. Añadían, como un elogio, el carácter viril de la publicación y de su directora. Y aquí entro yo, ¿verdad? Como si ella, al atreverse a criticar al gobierno, asumiera una condición masculina, dando a entender que solo los varones recios y valientes tenían la capacidad de enfrentarse a Díaz.
Y les voy a leer exactamente lo que dice el número de regeneración de el 20, espérenme, del 23 de agosto de 1901, ¿sí? El viril colega Vesper de Guanajuato, que hábilmente dirige la entusiasta señora doña Juana B. Gutiérrez de Mendoza, ha vuelto a la lid con más bríos que antes. Vesper es un as de viriles energías. Las columnas del apreciable colega están nutridas de ideas avanzadas. Reciba la respetable señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza nuestros parabienes y nuestros deseos de que su labor honrada sea fecunda para que redunde en provecho de nuestra tiranizada patria, víctima de todos los despotismos. Eso es lo que decían los Flores Magón de Juana, ¿sí? Lo mismo decía Excelsior, el periódico fundado por Santiago de la Hoz, refiriéndose a Vesper también como un colega, como colega y viril, ¿sí? El halago de los Flores Magón tenía que ver con el tono anticlerical con el que Vesper salió a la luz. Por supuesto, cuando salió a la luz, las autoridades se molestaron y se ordenó la clausura y encarcelamiento de Juana, que fue avisada con antelación y salió huyendo de Guanajuato, dejó la imprenta para refugiarse con toda su familia en la Ciudad de México, donde en 1903 volvió a publicar Vesper. Ahí tienen ustedes, ¿sí? ¿Ven cómo dice Juana B. Gutiérrez de Mendoza? Ella solita se lo puso. Cuándo se lo puso lo desconozco, pero ya con el número, este es 1903, ya sale como Juana B, ¿sí? Ahora, el hecho de que Juana haya tenido relaciones con estos periodistas de oposición hizo que su llegada a la Ciudad de México fuera más fácil en el sentido de que tenía en quien confiar, en los periodistas de oposición, ¿sí? En esta época, la nieta afirma que cuando llegaron a la Ciudad de México, ella no lo sabía, todavía no había nacido, pero que murió Cirilo de una congestión alcohólica y la familia se quedó compuesta de 3 mujeres, la madre y las 2 hijas, ¿sí? En el caso de Juana va a estar con los periodistas de oposición, va a seguir escribiendo en Vesper y ojo, además de escribir en Vesper y de estar en la oposición, va a ir a dar a la cárcel, ni modo, con el número de 1903 de Vesper, y ahí va a conocer tanto a Elisa Acuña y Rosete, y con ella va a ser una sociedad con la cual van a empezar ambas a escribir en Vesper y firmar artículos las 2. Como estuvieron ya en la cárcel, por supuesto el gobierno de Díaz les dio a elegir, o se quedaban en la cárcel o salían al exilio, y se fueron al exilio junto con los Flores Magón, y estuvieron en Laredo, Texas, un año más o menos, y ahí surgieron las desavenencias entre sobre todo
entre Camilo Arriaga y los Flores Magón. Juana se puso del lado de Arriaga y además se suscitó un evento que hizo que Juana odiara más y se peleara más con los Flores Magón, que fue el ahogamiento de Santiago de la Hoz. Santiago de la Hoz se fue a nadar al río en Laredo y se ahogó, y Juana les echó la culpa a los Flores Magón. Eso quedó sin explicarse, y con ello tanto Arriaga como espérenme, no puedo con esta mujer, con Elisa Acuña y Juana regresan a la Ciudad de México. Regresan y en 1906, desligada ya de los Flores Magón, Juana va a volver a publicar Vesper. No se crean que el semanario sale muchas veces, salen 1 o 2 ejemplares, Son ejemplares muy grandes, más o menos así, con 3 o 4 páginas. No daba para más, además los vendía de mano en mano, piensen en eso, ¿sí? Se va a pelear con los Flores Magón de una forma impresionante. Entonces, los Flores Magón van a contestar en un ejemplar de 1906 2 páginas referidas a Juana, en donde la ponen como camote. Dice, para empezar, que Juana siempre vivió a expensas de los Flores Magón. Desde el momento en que ellos conocieron Vesper, Juana siempre les pidió dinero. Con eso empieza la airada respuesta a Juana, ¿sí? La acusan de plagiar los escritos de Santiago de la Hoz, y lo peor, la acusan de tener relaciones sáficas con Elisa Acuña, o sea, que era lesbiana. Eso es algo que nunca se ha podido, por supuesto, comprobar, pero es tal el odio que le tienen los Flores Magón que de plano le contestan así. Ella se separa del Partido Liberal, de lo que va a ser la conformación del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, y se va a reunir con Elisa Acuña, Dolores Jiménez y Muro, María de los Ángeles Jiménez, y en 1907 va a sacar una publicación que se llamó Socialismo Mexicano. Vuelvo a decir, son publicaciones efímeras en el sentido de que salen 1 o 2, conocemos una de Socialismo Mexicano. Y ahí en Socialismo Mexicano va a ser mucho más tibia que lo que fueron los Flores Magón en el Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Como que fue un contrapeso a las bases de unificación del PLM, ¿sí? Pero en 1907 esto es lo que hace Juana. Siguiendo a Camilo Arriaga, que se va a juntar con Madero, Juana va a aceptar a Madero, y en 1910 va a sacar otro número de Vesper apoyando a Madero, ¿sí? Y en ese número les voy a leer lo que dice Juana. Primero decía que la candidatura de Madero, ¿sí?, que a Madero no lo impulsaba el móvil del poder, sino su sinceridad, por lo que la publicación Vesper confiaba en que Madero mejoraría la situación
por la, cito textual, la completa confianza respecto a los fines que persigue. Y decía que entre los problemas que Madero iba a tener que enfrentar y resolver estaban la deuda pública abrumadora, la instrucción pública por los suelos, la Bahía de Magdalena en poder de los yanquis, concesiones ruinosísimas para el país dadas a compañías extranjeras, la juventud escolar corrompida y escéptica. Tendrá que acabar con los abominables monopolios que matan al pueblo y enriquecen a los científicos. Tendrá que dignificar a México, que por tanto tiempo solo ha sabido ser escudero de los yanquis. Y habrá que ejecutar un penosísimo trabajo de reconstrucción para regeneración de un pueblo que ha pasado 30 años en la abyección más deplorable. Eso era lo que decía Juana el 8 de mayo de 1910. Cualquier parecido a la actualidad es mera coincidencia, ¿sí? En este número, además, Juana daba a conocer una declaración de principios como para conocer la visión que ella tenía de sí misma. Y eso es muy interesante porque es exactamente la independencia de carácter que va a tener durante toda su vida y que lo va a mostrar. Afirmaba contundentemente estar en posesión de su libertad, en pleno uso de sus derechos. Piensen que las mujeres en esa época no tenían derechos. Y de su soberanía, sin yugos ni cadenas, sin preocupaciones ni prejuicios, desconociendo temores y abominando cobardías. Para nosotros, decía, no hay tiranía posible y con ser así nos basta para ser inmensamente libres. De todos modos, aceptaba que iba a votar por Madero a pesar de que no le acababa de gustar totalmente, ¿sí? Y con la nueva publicación de Vesper, ella daba cuenta de quién era, ¿sí? Madero ganó, ya saben. Juana inclusive participó en la Liga Femenil Josefa Ortiz de Domínguez, que era un grupo de mujeres que querían votar para poder votar por Madero. Claro que no les hicieron caso, ¿sí? Es más, las metieron a la cárcel un día y luego las soltaron, ¿sí? Pero por más que quisieron votar, no lo pudieron hacer. En el momento en que gana Madero, Juana va a viajar a Morelos y se va a juntar con los zapatistas. Junto a los zapatistas estaba Dolores Jiménez y Muro, de quien dicen que escribió el prólogo al plan de al plan de Ayala. Santiago Orozco, no olviden ese nombre, que va a ser, además de su tipógrafo en Vesper, va a llegar a ser su yerno. Camilo Arriaga, Gildardo Magaña, que va a ser su amigo toda la vida, y entre otros José Vasconcelos, que va a ir y venir y después se va a volver carrancista. Pero así era Vasconcelos, ¿sí? Este grupo, yo podría decir este grupo selecto, van a ir con Zapata y van a estar ahí. Inclusive hay una carta de su puño y letra que manda Juana y Dolores Jiménez y Muro pidiendo que liberen a Santiago Orozco. En el caso de Santiago Orozco, lo habían encarcelado y lo querían linchar, lo querían colgar por
bajo la acusación de apología del delito. Y la apología del delito que le ensartaban a Santiago Orozco era haber apoyado a Zapata. Y Juana y Dolores Jiménez y Muro van a pedir la libertad, a Madero, la libertad de Santiago Orozco. Inclusive le dicen, nosotras te apoyamos, así que favor con favor se paga. Casi, y soltaron a Santiago Orozco, ¿sí? En Morelos, Juana va a ser espía. Va a ir y venir a la capital y va a estar espiando a los antizapatistas y además va a llevar instrucciones que mandaba Zapata y va a estar con Santiago Orozco. Como yo les decía, en Morelos ella va a adoptar a estos dos niños. Esta fotografía que nadie sabía quién eran son los hijos adoptivos de Juana. Déjenme quitarles esto y dejarles aquí. Un detalle, digamos, muy curioso, ya ni siquiera voy a decir, es un detalle muy curioso de Juana, es que siguiendo las ideas anarquistas va a conseguir que Gildardo Magaña case a su hija Laura con Santiago Orozco en una ceremonia anarquista. Piensen en eso, ¿sí? ¿Y cómo es que lo hacen? Lo hacen al aire libre y Gildardo Magaña va a ser el juez que los case, ¿sí? Sin estar ante Dios, ante nadie. Y eso va a decir que se unen como compañeros, unidos por el noble vínculo del amor que libremente se profesan, para ayudarse a llevar el peso de la vida y completar su personalidad por la conjunción de los sexos, origen fecundo de la conservación de la especie, con los lazos del amor como marido y mujer. Una ceremonia anarquista. Ese es así como un detalle que pasa entre el ejército del sur. Esto es en agosto de 14. Santiago Orozco muere en una emboscada en marzo de 1915, cosa que a Juana le duele más que a su hija Laura, porque Juana era muy cercana a Santiago y entonces ella va a tratar en 19 y 20 de hacer una colonia experimental, y aquí tienen con su letra, ¿sí? El manuscrito, claro, yo sé que no se ve, pero nada más para que vean la letra, va a tratar de hacer una colonia experimental para la brigada de Santiago Orozco. Hay quien dice que Zapata nombró a Juana coronela. No hay ningún papel que lo muestre, pero eso es lo que dicen, ¿sí? Cuando ella trató de hacer la colonia fue cuando publicó El Desmonte. Juana, cada vez que necesitaba decir algo, publicaba un periódico o publicaba una hoja suelta. Y publicó muchísimo, de veras muchísimo. Yo creo que todavía no conocemos todo lo que publicó y desafortunadamente no hay un archivo que lo muestre, ¿sí? Entonces, no tuvo éxito en la colonia y en 1919 también estuvo en la fundación del Consejo Feminista Mexicano y ahí empezó a ver el papel de las mujeres
en la nueva sociedad que se estaba gestando. En el caso del Consejo Feminista Mexicano acabó peleada con todas las mujeres que participaron, porque Juana, que se puso como presidenta, puso a su hija Laura y a su hija, a sus hijas como secretarias, y además dio una conferencia a un periódico diciendo que ella lo había formado, etcétera, y por supuesto en una reunión las demás mujeres la corrieron. Asimismo, ahí voy, aquí está, escribe en espérenme, me voy a regresar un poquito para no. Cuando al término de la Revolución, su amigo José Vasconcelos empieza con las misiones culturales, Juana es nombrada para ir a Zacatecas, precisamente a la tierra de su madre, con los Caxcanes, a enseñar. Y va a empezar su carrera como maestra, ¿sí? Maestra misionera. Va a estar en Zacatecas, va a estar en Querétaro, todo el tiempo carga con sus hijas, Y en 1921, cuando está tratando de hacer su colonia agrícola, la van a visitar varios del Partido Comunista. Juan es anticomunista total, pero a su hija sí le gustó uno de los comunistas y se casó con ella. Digo, se casó con él, ¿sí? Espérenme, porque esto ya se los conté. Ya fue maestra. Y va a empezar toda su experiencia, la va a empezar a volcar en algunos escritos, y uno de ellos es exactamente Por la tierra y por la raza. Y vean cómo se sigue firmando como Juana B., ahora sí ya Gutiérrez de Mendoza. Hay una carta que desafortunadamente no tomé los datos aquí, porque no me acuerdo, que le manda alguien cuando está en la Sierra de Morelos, y tiene un nombre seguramente de un pretendiente, y no les puedo dar el nombre porque ya se me olvidó, pero parece que tuvo por ahí algún enamorado, ¿sí? Hasta eso. Pero nunca perdió el Gutiérrez de Mendoza, siempre lo siguió usando, a pesar de que en esa carta tengo el dato, aparecía como de otro apellido, ¿sí? Que le duró poco de todos modos. Todos los años 20, ¿sí? Juana se va a dedicar a escribir sobre los Caxcanes. Curiosamente, ¿qué es esto? Va a recuperar lo que sería la raza, y una de las cosas que yo manejo poco es Juana empezó a relacionarse con grupos nacionalistas a ultranza, y yo podría decir conservadores en esa época, que se llamó el Grupo Indoamérica, que entre otras cosas proponían correr del país a los españoles de acuerdo al Plan de Iguala de 1821. O sea, ahí es algo que yo todavía no puedo entender, el cómo se reunió con este grupo, y ella escribió algunos de los panfletos de este grupo, ¿sí? En 1930, por ejemplo, escribió Llamada de Albañiles, en donde hace una crítica a los logros de la revolución y argumenta
que el país se tiene que reconstruir, ¿sí? Y esto no se da cuenta, no está de acuerdo con lo que está pasando en el país, ¿sí? Va a ser una anticardenista total, y ahí es donde están las complejidades, no voy a decir las contradicciones, pero sí las complejidades del personaje, de la personaje, ¿sí? Va en 1932 a sacar otro ejemplar de Vesper. Y también en 1932, y dejen ver si se los puse o no se los puse, pero me encontré una ficha del Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, en donde la describía, y es muy interesante porque decía que tenía una estatura de unos 52 metros, era de color moreno, de pelo entrecano. Estamos hablando de 1932, nació en 1875, ¿sí? Una frente grande, cejas escasas, ojos oscuros, nariz aguileña, boca regular y ninguna seña particular, ¿sí? En 1933 va a morir su segunda hija, Julia Mendoza, de pulmonía, ¿sí? Por lo que Juana va a recoger a su nieta Susana y la va a llevar a vivir con Laura y sus hijas. A Susana fue a la que yo entrevisté, ¿sí? Que era muy pequeña. Y lo que ella se acuerda, pues más o menos se acuerda de cuando Juana logra irse harta, porque se le murió la hija, se logra ir a Michoacán, a Morelia, a educar a niñas. Y se va a hacer una escuela para enseñar a las niñas. Y va a ser muy, muy, muy estricta y las va a preparar para que se integren a la sociedad. Al mismo tiempo, espérenme, ahora sí, va a publicar varios folletos. Uno de ellos es alto, aunque dice 1950, ya para 1950 ya se murió, pero lo van a volver a editar en 1950. Aquí es cuando está con el grupo Indoamérica, los 3 problemas nacionales, y el grupo se llama Reintegración Mexicana. No voy a hacer comentarios. También publica, estos folletos son de este tamaño, ¿sí? Son folletos como los misales, para que los leyera todo mundo, y sus hijas iban a la calle a venderlos, sus hijas y sus nietas, ¿eh? Aquí ella en 1932 va a revivir el Club Amigas del Pueblo, y con el Club Amigas del Pueblo va a publicar tanto Camisas de Colores como Toque de Atención en 1935. Vean, costaba 10 centavos el ejemplar. Y en 1936 va a publicar lo mejor de todo lo que publicó antes, que es La República Femenina, y no tengo una foto, pero sé lo que dice, y es cuando ella dice que las mujeres son lo mejor que tiene la patria y que las mujeres deben de salir y tener derechos. Esta República Femenina es probablemente uno de los folletos más interesantes escritos por una mujer en esta época,
Para esto, ella ya participó en los congresos de obreras y campesinas que se estuvieron llevando a cabo en la Ciudad de México y en Guadalajara, hablando de las mujeres en el campo, ¿sí? Juana, en ese sentido, empezó a ser parte de ese grupo de mujeres que en los 30 van a empezar a pedir mejoras para las mujeres y el voto. Y a pesar de todo lo que había dicho antes, se va a alinear y también va a pedir el sufragio. Para esto, les digo, se va a estar además en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, va a participar, no muchísimo, porque ella se va a ir a Morelia a la escuela de niñas, ¿sí? Y en Morelia va a publicar un periódico que se llamó Génesis. Les digo, cada vez que quiere decir algo, lo publica, y eso es muy, muy interesante. En Génesis cuenta todo lo que pasa en la escuela. En esta época, les estoy hablando más o menos de 1938, el gobernador de Michoacán es su gran amigo, Gildardo Magaña. Gildardo Magaña muere y corren a Juana de la escuela porque se pelean con el nuevo gobernador interino. Además, una de sus nietas se enferma y ella decide traerla a la Ciudad de México y empezar a trabajar en la idea de una educación latinoamericana para las mujeres. Con esa idea en la cabeza va a morir Juana. Antes publica Chicomostoc, ¿sí?, que todavía es en Michoacán, y ahí está, en 1942 muere. Esta es un carbón hecho por su nieta, ¿sí? Y aquí está su acta de defunción. Con esto termino y espero que les haya servido este viaje.